Con el mercado de traspasos finalizado, pasamos lista por toda la liga para ver qué clubes han hecho los deberes durante este invierno y si con las incorporaciones les es suficiente para lograr sus objetivos. Comenzamos. Fútbol, un podcast presentado por María Ruiz. Muy buenas a todos, bienvenidos a esta segunda parte de la valoración del mercado de invierno de cada club de la liga. Ya tenéis la primera parte que podéis disfrutar de ella en el canal, en Spotify, y en esta segunda ocasión volveremos a repetir lo mismo con los 10 consiguientes equipos de la liga, valorando y juzgando su mercado de fichajes, las incorporaciones, salidas, cómo se pueden adaptar todas estas nuevas incorporaciones, sobre todo a la plantilla, las necesidades que tenga cada equipo. Y comenzamos hablando del Rayo Vallecano. El equipo rayista está viviendo una de las temporadas más abruptas de los últimos años, en pelea constante con el descenso en octavos de Conference League y con cientos de trifulcas a causa de las deplorables condiciones de su estadio y ciudad deportiva. En todo este huracán se encuentra un equipo desmantelado con necesidad de novedades y en una situación muy delicada. En cuanto a salidas, únicamente podemos contar la cesión de Etienne Eto'o al Villarreal B. El hijo del famoso delantero camerunés no ha tenido suerte en sus primeros 6 meses en el Mirandés y motivo de ello es su mudanza a Castellón. En cuanto a las altas, se encuentra la cesión del ya mencionado Ilyas Akomac, procedente del Villarreal. El atacante marroquí es un futbolista con mucho desborde, encarador y con gran capacidad de regate, un perfil muy diferente a lo que tiene en plantilla el Rayo Vallecano. Y como otra novedad es la cesión de Carlos Martín, procedente del Atlético de Madrid, un delantero muy intuitivo dentro del área con gran versatilidad y que ofrece muchos desmarques de ruptura. Un perfil diferente a nueves como Alemão o Sergio Camello. En definitiva, creo que es un buen mercado del Rayo Vallecano que refuerza la que es su peor faceta a mi gusto, como es el ataque. Es un equipo que genera muy poco gol y que tiene muy poco gol y que depende de jugadores que a lo mejor necesitas más en otras facetas del juego, pero que están aportando su pieza de regularidad goleadora, como puede ser Jorge de Frutos esta temporada, que ha sido convocado con la selección española, puede ser a veces Álvaro García, puede ser a veces Isi, pero sus delanteros son los jugadores que menos goles marcan o sus delanteros más nueves de área, como se puede conocer esa descripción de esa posición, como son Alemão y Sergio Camello, que apenas están teniendo regularidad dentro del 11 entre las lesiones y la poca confianza que les da Íñigo Pérez para poder entrar en la titularidad. Creo que es la mejor opción que tenían para reforzar. Son dos jugadores que se conocen en la liga, que tienen mucha experiencia dentro de la corta edad que tienen en esta competición y que pueden venir muy bien, porque además de que no estaban teniendo minutos en sus equipos, ambos jugadores, me refiero por igual, creo que son perfiles de delanteros y de atacantes muy versátiles que pueden jugar en diferentes zonas. Creo que va a ser muy interesante ver cómo se están adaptando ya, porque lo han hecho en varios minutos que hemos podido observar durante este primer mes donde han estado jugando en el Rayo Vallecano, y creo que son buenas incorporaciones para ir añadiendo piezas al ataque que puedan venir bien también para jugar Europa y para poder ver si el Rayo Vallecano finalmente consigue la salvación. Creo que con toda la situación tan complicada que hay en el club ahora mismo, que está siendo comentada por absolutamente todo el mundo por ese partido cancelado, más bien aplazado, contra el Real Oviedo, todos los problemas que está habiendo para poder jugar en su estadio y las condiciones que tienen también los jugadores y el cuerpo técnico, la verdad que es una situación muy complicada para el club, que probablemente es lo que les está sumando a tener esta racha tan irregular de juego y de victorias, lo que les está alejando de poder estar en una situación más cómoda en la tabla, más allá de que a mi gusto es una plantilla corta en base a que tenías que competir en 3 competiciones diferentes, y eso al Rayo le ha pesado un poco. Pero más allá de todo eso, el foco está en la situación institucional que tiene el club, que está en una crisis muy fuerte, donde sale muy señalado su presidente Raúl Martín Presa, y veremos qué acaba sucediendo con todo esto, porque puede que se lleve por delante a un grupo de jugadores muy interesantes, muy buenos y con mucha calidad, que han estado demostrando en esta última etapa en Primera División que son jugadores muy válidos, al igual que su técnico Íñigo Pérez, que me parecen de los mejores que hay en la categoría. Esperemos que con todo esto que está sucediendo no se lleve por delante a la afición y al equipo.
Continuamos hablando del Real Oviedo. El club asturiano se encuentra en una situación de vida o muerte. 25 años después regresa a Primera División, pero se ha encontrado con la dura realidad de la máxima categoría nacional. Un equipo con piezas sin calidad, un presidente sin cabeza y varios cambios en el banquillo han desestabilizado uno de los años más bonitos para la afición Carballón. En cuanto a las bajas, tanto Alex Cardero como Daniel Paraschiv han sido recedidos a otros clubes como Granada y Rapid de Viena, respectivamente, tras su paso agridulce en la primera mitad de temporada. Al mismo tiempo, se ha rescindido la cesión de Salomón Rondón, que ha regresado a México. El delantero venezolano no supo dar la talla en un equipo que puso todo el foco ofensivo en su rendimiento, con absolutamente solo 2 goles en 16 partidos. También han sido cedidos Oyer Luengo rumbo al Burgos, Brandon Domínguez al Gornik Sabre y Josip Brekalo al Hertha de Berlín. Todos estos jugadores con apenas regularidad, con ninguno de los 3 entrenadores. Y en cuanto a las altas, ha llegado cedido el ya mencionado Thiago Fernández, procedente del Villarreal, un extremo izquierdo con mucha agresividad, tenacidad y velocidad, diferente a perfiles como Shaira o Hassan. También otro tocayo del anterior, como Thiago Borbas, cedido del Bragantino, delantero uruguayo potente, agresivo en los desmarques y adaptado a un perfil de presión alta. Y finalmente la cesión de Nicolás Fonseca, procedente de León. El centrocampista uruguayo tiene gran capacidad de recuperación, intenso y con gran despliegue físico. En definitiva, un mercado completamente insuficiente, fichajes sin cartel, calidad ni experiencia local que desilusionan más que ilusionan. Creo que el Real Oviedo tiene una directiva que no focaliza bien el mercado en cuanto a las necesidades del equipo. Creo que pueden ser perfiles interesantes, pero que al final te olvidas de lo más importante: experiencia, regularidad y calidad. No dudo que jugadores como Thiago Borbas o Nicolás Fonseca, que son de los que más dudo sobre que puedan dar el nivel para las exigencias que tiene ahora mismo el Real Oviedo, sean jugadores sin calidad o que no valgan para poder estar en una primera división, pero creo que no es el momento, porque lo que se necesita cuando acudes al mercado de invierno es inmediatez, es adaptación instantánea. Es una situación de urgencia, sobre todo la del Real Oviedo, que necesita ir sacando puntos para poder salir del pozo que ahora mismo lo ve muy alto, porque es la realidad que está muy alto. Hay muchos clubes pugnando por no descender, porque es la realidad. Es una de las temporadas donde la tabla media en España ha desaparecido. Ahora mismo, desde el 10º hasta el 18º, que marca el descenso, todos pueden descender porque hay una franja de puntos ínfima, pero el Real Oviedo tiene una franja tan alta con el 18º como el 18º con el 10º, por lo que hablamos de una situación muy crítica en la que necesitas, lo que digo, inmediatez, que los jugadores se adapten instantáneamente, que sepan cómo es jugar en primera división, que sepan lo que es el poder adaptarse al sistema del entrenador fácilmente, porque es un jugador adaptado a las necesidades del propio técnico. También hablamos de que el Real Oviedo no puede asentar un proyecto si cada 5 segundos cambia de entrenador. Es una cosa también complicada. Más allá de todo eso, lleva ya 2 meses, podemos contarle más o menos, con Almeida, el ex técnico del Real Valladolid, que no está terminando de ir del todo mal, pero que sigue sin funcionar por el hecho de que no tienes en la plantilla jugadores del nivel que necesita la primera división y que necesita el Real Oviedo en esta situación de urgencia. Insto en todo esto porque es urgencia. Urgencia. Cada día que pasa, cada jornada que pasa, son menos oportunidades para poder salvarte del sueño que tenía toda la afición, que llevaban 25 años sin poder regresar a la máxima categoría. Había aficionados del propio Real Oviedo que jamás habían visto a su equipo en la primera división española, y creo que estos fichajes, sin desmerecer a los jugadores, no tienen la calidad ni la experiencia, que sigo insistiendo en todo esto, que necesita un Real Oviedo que ahora mismo tiene una situación de vida o muerte. Turno ahora del Getafe. El conjunto azulón es uno de los grandes protagonistas del mercado, ya no solo por las urgencias que demandaba la plantilla y el propio José Bordalás, sino por la situación económica que atraviesa la entidad, lo que ha impedido realizar todos los movimientos necesarios o de los jugadores deseados. Aún así, el club del sur de Madrid puede contar la salida de Iván Neyú, cedido a Locodó. El centrocampista camerunés apenas ha disputado 279 minutos tras su llegada procedente del Leganés. El que para mí fue uno de los mejores jugadores del conjunto pepinero apenas ha tenido oportunidades bajo los mandos de Bordalás. Y la otra salida se ha producido es Coba da Costa, cedido al Anderlecht. El atacante guineano ha jugado 505 minutos con una asistencia en Copa del Rey. En cuanto a las altas, todas las operaciones han sido en calidad de cedido. El primero de ellos ha sido Martín Satriano, procedente del Olympique de Lyon. El delantero uruguayo lleva 3 goles y una asistencia en todas las competiciones con el conjunto francés. Es un ariete físico, capaz de fijar centrales y ganar duelos aéreos, con movilidad constante y con involucración en tareas sin balón.
Otro uruguayo que se ha sumado a la lista azulona es Sebastián Boselli, procedente de River Plate. El central charrúa es un defensor agresivo en los duelos, con buen juego aéreo y salida limpia de balón. También se ha incorporado Said Romero, procedente del Brujas. El central argentino es potente en los duelos gracias a su dominio físico y ese 1,92, con mucha agresividad y anticipación. Desde su llegada ha jugado la totalidad de minutos posibles con Bordalás. Otro argentino más ha sido Luis Vázquez, procedente del Anderlecht. El delantero albiceleste destaca por su potencia física, su juego aéreo y su trabajo sin balón. Desde su llegada al Getafe ya ha anotado 2 goles que han proporcionado 4 puntos a su equipo. Y para finalizar, la cesión de Beljo Birmancevic, procedente del Sparta de Praga, donde ya llevaba 8 goles y 4 asistencias esta temporada. El extremo serbio destaca por su desequilibrio, su movilidad y su capacidad goleadora. Bueno, mercado completísimo del Getafe, reforzando ambas áreas como foco principal y atrayendo pues jugadores con experiencia en grandes ligas europeas. Y creo que ahí es ese plus de que, vale, ninguno de ellos ha podido jugar en España, pero aún así creo que tienen crédito, creo que tienen rédito de otras competiciones donde también tienen mucha exigencia, al igual que la local y la nacional, como la que estamos hablando actualmente, y que eso les da el bagaje suficiente como para poder competir con regularidad y con calidad y experiencia en las necesidades que se asimen y que se eximen al Getafe, que evidentemente será otro club que estará con el agua al cuello prácticamente hasta los últimos días de la competición por intentar salvar la categoría. A todo esto decir que al mercado del Getafe le doy un 8 y se me ha olvidado comentar las notas que le daba a Rayo Vallecano y Real Oviedo. Hablando del conjunto vallecano, le proporcionamos un 7, creo que es una buena nota en base a lo que ya hemos comentado, y en cuanto al Real Oviedo, un sólido 3 para el mercado del conjunto asturiano. Volvemos al Getafe, a lo que nos atañe, a lo que estábamos hablando, el conjunto de Bordalás. Muy buenos perfiles, todos muy diferentes y que pueden proporcionar variedades, sobre todo en ataque, que era la zona más afectada para el conjunto de Bordalás. Dependiendo exclusivamente de Borja Mayoral, se hacía algo escaso. Si bien es cierto que las primeras jornadas, por ejemplo, de Adrián Liso fueron bastante determinantes, pero creo que se bajó el suflé muy rápido del exjugador del Zaragoza. Y más allá de todo eso, creo que tanto Luis Vázquez como Martín Satriano han caído de pie en el equipo. Boselli se le está viendo con mucha regularidad en el once titular de Bordalás, y creo que son perfiles diferentes que pueden aportar todo lo que Bordalás estaba pidiendo, pero es que además a todo esto, y mencionado ya en todo lo que acabamos de relatar, hablamos de jugadores que podían haber llegado, pero dada la situación económica del Getafe no han podido llegar, como son los casos del Chimi Ávila y de Dani Rodríguez. Quiero explicar esta situación porque hay una cuestión crítica en tema económico que está generando mucho revuelo en cuanto a todos los fichajes y a todo el mercado del Getafe. Y es que básicamente Chimi Ávila y Dani Rodríguez tenían un preacuerdo con el Getafe para poder llegar cedidos esta temporada. Bueno, en el caso de Dani Rodríguez, como bien hemos comentado, rescindió su contrato con el Mallorca y ha llegado libre al Leganés, pero podía haber hecho lo propio con el Getafe. En el caso del Chimi Ávila tenía ese preacuerdo de cesión, el Betis también estaba de acuerdo, pero no podían inscribirles. Ese era el problema que tenía el Getafe, sobre todo en los primeros días de mercado. El Chimi Ávila se cansó de esperar, llegó también la lesión del Cucho Hernández del Betis, por lo que el delantero argentino acabó quedando en el conjunto sevillano, y luego en el caso de Dani Rodríguez también se cansó de esperar y fichó por el otro conjunto del sur de Madrid. ¿Por qué no podían inscribir a estos jugadores al principio del mercado de invierno y al final han acabado llegando 5 jugadores nuevos? Todo se debe al caso de Cristian Tusuche, el centrocampista, delantero, bueno, como queráis denominarlo, porque ha jugado en muchas posiciones durante su etapa en el Getafe. Se fue cedido con opción de compra obligatoria en caso de cumplir ciertos objetivos al Crystal Palace el pasado mercado de verano. ¿Y cuáles eran esos objetivos? Os preguntaréis. Eran pues unos minutos, tenía que jugar X minutos, tenía que llegar a ese número para poder hacer efectiva la compra del jugador. Por ahora todavía no ha llegado a ser efectivo todos los minutos que son necesarios para que el Crystal Palace tenga esa obligatoriedad de la compra del jugador, pero claro, el Getafe se atañe a decir, bueno, claro, si los llega a jugar es un dinero el que yo cuento para poder inscribir estos jugadores. Y la Liga dice, sí, pero ¿y si no los llega a jugar? Estás inscribiendo jugadores con un dinero ficticio que todavía no existe y no sabemos si va a existir, porque puede ser que Cristian Tusuche vuelva la temporada que viene al Getafe porque el Crystal Palace no quiera ejercer la opción de compra. En el caso de que no cumpla los minutos, pues ya en vez de ser obligatoria pasa a ser una opción.
puedes elegir si lo quieres comprar o no lo quieres comprar, eso ya dependerá del club londinense, pero por ahora no cumple los minutos y estamos hablando de que el Getafe ha inscrito a todos estos jugadores con un dinero ficticio que se presupone que puede llegar, pero que quizás no llega. Entonces ahí la Liga ha estado muy reticente, ha habido muchas negociaciones con el presidente del Getafe y con Tebas durante varios días y varias jornadas intentando ver cómo podía fluctuar todo esto, porque estamos hablando de una posibilidad pero no de una realidad, no es un dinero que realmente el Getafe ahora mismo tenga, sino que puede llegar a tener y no se sabe si se va a cumplir. Esta polémica lo que ha desenvuelto es que el Getafe ha pedido una cautelar, como se hizo en el caso de Dani Olmo y de Pau Víctor la temporada pasada, como muchos recordaréis, y pues el TAS ha accedido, veremos, porque claro, se siente como que si no puede inscribir a estos jugadores, se siente como una situación de irregularidad y que estás perjudicando al Getafe, pero son 5 jugadores inscritos que están dando puntos actualmente al Getafe y que están haciendo que cada día el equipo de Bordalas salga un poquito de la zona de descenso, que veremos si pudieron o no pudieron llegar a ser inscritos en la legalidad absoluta en base a lo que pase con Cristanto Suche. Turno ahora del Valencia. El conjunto che vive desde hace varios años en una crisis institucional con problemas económicos que le impiden fichar e inscribir jugadores y con un problema deportivo que le lacra a posiciones críticas en cuanto a la permanencia de la categoría. Por ello, en base a todas las necesidades del club, no se ha producido ninguna salida, pero sí varias llegadas. La primera de ellas ha sido el fichaje de Umar Sadik, procedente de la Real Sociedad, por 5 millones de euros. El delantero nigeriano apenas ha jugado 275 minutos con el conjunto vasco esta temporada y desde su llegada a la costa mediterránea ya ha proporcionado 2 goles. Es un ariete veloz, con gran capacidad de aérea y gran envergadura. Otra llegada ha sido la de Guido Rodríguez como agente libre procedente del West Ham United. Durante esta temporada en Inglaterra apenas contabiliza 272 minutos, un jugador que ha sido campeón mundialista en 2022. Es un mediocentro muy ordenado tácticamente, seguro en su juego y con gran presencia física. Y finalmente la cesión de Unai Núñez procedente del Celta de Vigo. El central vasco ha estado la primera parte de la temporada cedido en el Hellas Verona, donde ha sido titular indiscutible en el colista de la Serie A. Es un defensor con potente juego aéreo, buena colocación y gran capacidad competitiva. Bueno, la verdad que un mercado muy completo e inteligente del Valencia, con jugadores con mucha experiencia en la liga, completando diferentes perfiles en todas las demarcaciones del juego, y donde le quiero poner un pero, que ha sido el fichaje de un lateral. Ahora vemos como Dimitri Fulquier se ha lesionado, que probablemente vaya a estar de baja casi toda la temporada. Tenemos el caso de Thierry Correia, que lleva, que ha estado mucho tiempo lesionado y que ahora está entrando poco a poco en dinámica con el primer equipo y con la plantilla. El caso de, por ejemplo, de Gallá, que está pasando una temporada ciertamente complicada, con problemas con la afición y donde no está teniendo mucha regularidad. Y el caso de Jesús Vázquez, que es un jugador que a priori para mí no tiene nivel para jugar en el Valencia ni quizás en primera división. Eso ya lo pongo un poquito más en duda. Pero más allá de todo eso, creo que ahí había un perfil que tenías que rellenar. Ahora mismo, según se dice en la prensa, pues el Valencia está buscando un lateral derecho libre, porque ya sabemos que el mercado de fichajes ha finalizado, entonces solo puedes acceder a los agentes libres y veremos si hay alguna opción real que pueda ser competitiva en primera división y que pueda aportar algo al Valencia, y si no, pues tendrás que hacer caso de la cantera o intentar reconstruir el equipo con otros jugadores que puedan aplicarse a esa posición. Más allá de todo eso, creo que es un buen mercado, lo que digo, Umar Sadik, un jugador que ya estuvo la temporada pasada también cedido en el Valencia y que creo que tuvo una etapa muy satisfactoria. Intentaron fichar al jugador en el mercado veraniego, y no pudieron porque no llegaron a un acuerdo con la Real Sociedad por el precio del traspaso. Luego el caso de Guido Rodríguez me parece súper inteligente, un jugador que no tenía nada de regularidad en el West Ham, que apenas contaba, y desde su llegada a Londres creo que ha pasado muy de puntillas por el equipo inglés, y creo que es un buen jugador que ha demostrado tener mucha valía en primera división, como lo hizo en el Real Betis, que seguramente deje muy buen sabor de boca a todos los aficionados verdiblancos, que se va a adaptar perfectamente a la liga. Necesita rodaje porque, lo que digo, ha estado muy falto de competición durante mucho tiempo en estas últimas temporadas en el West Ham United. Y el caso de Unai Núñez es un jugador que ya hemos visto que tanto en el Celta de Vigo como en el Athletic Club de Bilbao es un jugador con regularidad en primera división, que ha sabido adaptarse a muchas opciones que le presentaban sus entrenadores, y creo que puede dar el nivel para un club que ahora mismo tiene estas exigencias. No podemos pedirle mucho más a Unai Núñez, pero creo que es
un valedor de esa posición, que puede entrar muy bien en esa rotación, en los diferentes perfiles que pueda utilizar Corberán, con defensa de 4, defensa de 5, se ha adaptado muy bien. De hecho, en el partido contra el Real Madrid de hace un par de jornadas, creo que tuvo un nivel realmente satisfactorio para ser su debut con la camiseta valencianista. Así que creo que son fichajes muy inteligentes. Lo que digo, experiencia, situación en crisis, experiencia en la Liga es lo más importante. Jugadores que se vayan a adaptar al momento, que sepan lo que es jugar en primera división, que sepan a lo mejor y conozcan un poco el club, como por ejemplo el caso de Umar Sadik, que creo que es algo muy inteligente, y que sean de las exigencias y de las necesidades también del equipo. Se ha reforzado en todas las posiciones, un delantero, un centrocampista y un defensa, y creo que el Valencia aquí lo ha hecho chapó, por eso le doy este 8, que podía haber sido incluso más, pero quiero ponerle la pega del lateral derecho porque creo que era muy necesario en vista al bajo nivel también que tenía Fulquier más allá de su lesión y la situación de Correia, por lo que un 8 para el Valencia en una situación muy buena de su mercado, que esperemos que le valga para poder mantenerse en primera división. No nos vamos muy lejos, nos dirigimos directamente a Alicante para hablar del Elche. El conjunto ilicitano ha sorprendido a todos los aficionados de la Liga por el gran fútbol que despliega el conjunto de Eder Sarabia. Pese a ello, no cuentan con la tranquilidad necesaria para verse lejos de los puestos de descenso debido a sus malos resultados lejos del Martínez Valero. Ante esta situación, las salidas han sido la cesión de Bambo Diaby al Granada. El central barcelonés apenas ha disputado 300 minutos bajo los mandos de Sarabia y busca más regularidad en la Liga Hypermotion. Del mismo modo ha sido la situación de Ali Houari, cedido al Mirandés. El mediopunta marroquí ha jugado 278 minutos aportando apenas un gol y, como el caso anterior, busca la regularidad en la categoría de plata. También ha sido traspasado Álvaro Núñez al Celta de Vigo por 1 millón de euros. El defensor bilbaíno finalizaba su contrato este verano y ante esa oportunidad de mercado los gallegos han conseguido sacar rédito económico del jugador. Aún así se marcha una de las piezas más importantes del esquema de Sarabia. Y para finalizar la ventana de salidas, la venta de Rodrigo Mendoza al Atlético de Madrid por 16 millones de euros. El centrocampista murciano es uno de los jugadores más prometedores del mercado nacional, siendo uno de los jugadores más destacados del pasado Mundial Sub-20. Además, era una pieza clave en la rotación de Sarabia. Y en el apartado de llegadas está la cesión de Bouba Sangaré, procedente de la Roma. El lateral ilicitano destaca por su zancada larga, su proyección ofensiva y el buen manejo del balón, cualidades aptas para el esquema y los requerimientos que exige el juego de Sarabia. También en forma de cesión se produjo la llegada de Gonzalo Villar, procedente del Dinamo de Zagreb. El centrocampista murciano, con pasado en el Elche, destaca por su excelente calidad técnica, control orientado, giro natural, buena visión de juego y con perfil asociativo. Además, como agente libre se ha producido el regreso de Tete Morente, procedente del Lecce. El extremo gaditano se caracteriza por su potencia y velocidad, su verticalidad y su capacidad goleadora. Y para finalizar, ha fichado a Lucas Cepeda por 1,85 millones de euros, procedente de Colo-Colo. El extremo chileno destaca por su movilidad, velocidad y cambio de ritmo y su gran capacidad de llegada. En definitiva, un empeoro bastante notable de la plantilla que complica el sueño europeo, evidentemente, y baja a la tierra el proyecto de Eder Sarabia, que se ve relegado a tener que luchar férreamente por la salvación. Aún así, las incorporaciones creo que no son del todo malas. Creo que Bouba Sangaré, pese a que no tenga mucha experiencia, es un jugador muy joven, creo que tiene cualidades que pueden adaptarse muy bien a lo que requiere Sarabia. Gonzalo Villar es un centrocampista con ya experiencia en la Liga, tanto en el Elche, Granada, Getafe, y que bueno, ha tenido que dar un pasito atrás en su carrera para irse al Dinamo de Zagreb. También jugó en la Roma, como Sangaré, todo hay que decirlo, y que bueno, puede ser un perfil de jugador muy diferente a lo mejor a Rodrigo Mendoza, pero que puede adaptarse bien. Pero estamos ya bajando un poquito y estamos bajando al escalón de abajo. No sabemos si para coger un poquito de impulso o para quedarnos ahí. Tete Morente, con pasado en el Elche, creo que no es una mala incorporación, un jugador que ya sabe cómo funciona el equipo, que puede adaptarse pues a la posición de delantero, de extremo, inclusive un poquito de media punta, y que bueno, con este esquema que utiliza Sarabia de 5 defensas, este 5-3-2, creo que puede adaptarse a diferentes posiciones donde puede ser muy interesante. Creo que de hecho el otro día lo vimos como centrocampista, al igual que Lucas Cepeda, que también estaba un poquito en la base, media punteando un poquillo y llegando a las zonas de ataque con mucho peligro, y que en particular yo al chileno no lo conozco, pero que me dejó muy buen sabor de boca en este partido contra Osasuna, donde vi, bueno, ciertos detalles interesantes del jugador chileno. En cuanto a las salidas, creo que la de Álvaro Núñez y la de Rodrigo Mendoza son dos salidas muy críticas. Entiendo que la situación económica del club pues requiere que a veces te tienes que sacar y tener algo de rédito económico para poder seguir subsistiendo en este apartado, pero que son dos salidas que hacen mucho daño a la plantilla. Creo que bajas un poquito el techo de calidad que tenía el equipo. Creo que a Sarabia también
le habrá hecho daño todo este tipo de salidas, porque creo que eran dos jugadores muy importantes para él en su esquema y en su manera de jugar. Ya vimos cómo el otro día contra Osasuna tuvo que refrescar la idea, que cambiar un poquito si quiere salvarse, que ahora mismo es el objetivo más prioritario para un club que acaba de ascender, más allá de todos los pájaros que se pudieran meter en la cabeza por un equipo que estaba desempeñando un fútbol muy bueno, pero que solo dentro del Martínez Valero, porque es uno de los peores visitantes de la liga. Creo que ahí es donde tiene que ver cómo se adapta a los diferentes rivales con las cualidades y las destrezas que ahora puede aportar la plantilla con estas novedades, estos nombres nuevos y con todas las salidas tan dolorosas que ha habido. Pero bueno, una situación muy complicada, porque entendemos que también son salidas que no querría haber hecho el Elche, pero que se tiene que ver obligado por la situación económica, por lo que mi nota para este mercado es un 4, porque creo que los jugadores que llegan no suplen ni de lejos a todos los que se han ido. Turno ahora del Atlético de Madrid. El conjunto colchonero había depositado mucha esperanza e ilusión en esta temporada tras el multimillonario mercado de traspasos efectuado en verano. Pese a ello, la realidad muestra que el Atlético de Madrid está a 13 puntos del liderato y con la Copa del Rey como única posibilidad de tocar metal. En cuanto a las bajas, se ha producido la cesión de Carlos Martín al Rayo Vallecano. El joven atacante madrileño apenas ha disputado 66 minutos como colchonero esta temporada y necesitaba mayor regularidad. Casi parecido al de Javi Galán, que ha sido traspasado a los Osasuna por medio millón de euros. El lateral extremeño apenas había disputado 313 minutos como rojiblanco y gritaba a los cuatro vientos una salida urgente. También con necesidad de minutos se encontraba Giacomo Raspadori, que ha sido vendido al Atalanta por 22 millones de euros. Son apenas 424 minutos como rojiblanco en sus únicos 6 meses en la capital española, tras convertirse en un fichaje fallido más. Y para finalizar, la venta de Conor Gallagher por 40 millones de euros directo al Tottenham Hotspur. El centrocampista británico no ha conseguido adaptarse a la liga como se esperaba, sin terminar de ser el box-to-box tan característico de la Premier League. Y para mayor INRI han conseguido hacer caja por Rodrigo de Paul, que ha sido vendido de manera definitiva al Inter de Miami por 15 millones de euros. En cuanto a las llegadas, se ha producido el fichaje de Ademola Lookman por 35 millones de euros procedente del Atalanta. El extremo nigeriano llevaba ya desde el pasado mercado veraniego queriendo salir del club italiano y tras las complicaciones con la directiva se ha hecho firme su deseo. Es vertical, veloz, desequilibrante y explosivo. También ha llegado a las filas rojiblancas Rodrigo Mendoza por 16 millones de euros procedente del Elche. El centrocampista murciano es una de las grandes perlas nacionales, un jugador muy talentoso con mucha visión y perfil asociativo. Y finalmente contamos el fichaje de Obed Vargas por 3 millones de euros procedente del Seattle Sounders. El centrocampista mexicano destaca por su inteligencia táctica y combina recuperación, presión y buena distribución. Bueno, yo creo que un mercado realmente completo y satisfactorio del Atlético de Madrid, sobre todo en lo económico, con ventas muy caras y con fichajes con perfiles muy diferentes y necesarios en la plantilla. Aún así, creo que la necesidad del lateral izquierdo me sigue pareciendo imperiosa y que no se ha podido llegar a cometer. Yo creo que por falta de a lo mejor piezas en el mercado que quisieran o pudieran salir durante esta ventana de invierno, pero más allá de todo eso, creo que se han ido jugadores que no contaban para Simeone y que no estaban siendo importantes en la plantilla. Sobre todo, a lo mejor puntualizar única y exclusivamente el caso de Gallagher, que sí había tenido más regularidad, pero no había terminado de dar el nivel que se esperaba de un jugador con ese mercado, que había hecho buenas temporadas en Premier League, sobre todo la del Crystal Palace, que fue su momento de irrupción. Creo que en el Chelsea no terminó de todo de encajar, pero bueno, veremos cómo acaba yéndole con su regreso a Londres, esta vez de la mano del Tottenham Hotspur, donde ya también está siendo importante para el equipo londinense. Y luego, hablando de las salidas de a lo mejor Galán, Carlos Martín o Raspadori, hablamos de jugadores que no contaban para Simeone, que probablemente no eran de las necesidades del técnico argentino y que por eso han salido rápida y fácilmente. Sobre todo me parece muy buena y muy reseñable la cantidad económica que han podido sacar, sobre todo por Raspadori y por Gallagher, que bueno, en el mercado inglés sabemos que se puede fichar alto y que lo más probable es que te paguen muy bien, pero me sorprende que hayas podido hacerlo de manera tan notoria. Con eso te ha dado para fichar a Ademola Lookman, que está siendo una de las revoluciones en estos últimos partidos para el Atlético de Madrid, con esas grandes participaciones en sus encuentros de Copa contra Barcelona y Real Betis. El caso de Rodrigo Mendoza, que yo creo que es un jugador muy interesante, pero que hay que ir poco a poco con él, tanto en la adaptación al Atlético de Madrid como en su crecimiento personal, porque es un jugador muy joven que ya vimos lucirse en el pasado Mundial Sub-20, pero que necesita pues tiempo, necesita adaptación y necesita aprender de jugadores que puedan darle esas batutas, como puede ser Pablo Barrios, Coque, Marcos Llorente y jugadores de ese tipo de perfil que necesita referenciar, pero es otro jugador diferente, es otra manera de entender el fútbol, no tiene la calidad ni tiene las cosas que pueda tener un Coque o un Marcos Llorente, que pueden tener sus destrezas, sino que Rodrigo Mendoza aporta otro puntito muy diferente. De hecho, en una entrevista de Pedri dijo que es el jugador
al que más se podría parecer, bueno, más bien Mendoza se parece más a Pedri que lo que Pedri a Mendoza, pero más allá de todo eso, le queda mucho camino por recorrer, hay que ser muy cauteloso con este tipo de jugador, dejarle crecer en un espacio donde pueda sentirse libre y donde pueda acomodarse al juego que requiere y donde el Atlético de Madrid sepa dar el paso con él, porque es un proyecto que invita al Atlético de Madrid a jugar a otro tipo de juego que en algunos partidos no se le ve. Y el caso de Obed Vargas, pues hablamos de un jugador que para mí es completamente desconocido, que ya vimos en el Mundial de Clubes, pero creo que no sé cómo podría encajar dentro del Atlético de Madrid. Creo que por las cualidades que he estado leyendo en estos últimos días puede combinar muy bien con ese esquema de recuperación, presión y buena distribución, jugando rápido y que puede ser revolucionario para determinados partidos, pero al igual que hablamos de Mendoza, es un jugador muy joven que va a necesitar tiempo, que va a necesitar adaptación y que no descartaría que si no termina de adaptarse en estos 6 meses que quedan de temporada, pues la temporada siguiente que salga cedido para poder ir cogiendo algo de ritmo y lo más recomendable sería en la categoría nacional. Con todo esto decir, un buen 8 le doy al mercado del Atlético de Madrid, ese pero en el lateral izquierdo, pero creo que son perfiles muy diferentes, cosas que no tenían en la plantilla y que eran muy necesarias y que pueden ser satisfactorias para las necesidades que ahora mismo tiene el conjunto colchonero. Ponemos rumbo a las islas para hablar del Mallorca. El conjunto balear vive una temporada muy inestable en lo deportivo y en lo emocional, con una crisis en el vestuario muy intensa que ha provocado el mal inicio de temporada y lo lleva alargando durante los siguientes meses. Sometido a un vaivén emocional con el descenso asomando a la oreja, las salidas del Mallorca han sido Kyle Larin, cedido nuevamente al Southampton. El delantero canadiense ha estado la primera etapa de la temporada cedido en el Feyenoord, pero la falta de minutos han provocado su salida a Inglaterra. También la cesión de Marc Domenech al Ceuta. El delantero mallorquín apenas ha gozado de 303 minutos en estos primeros meses. Y por último, la rescisión del contrato de Dani Rodríguez, que ha puesto rumbo al Leganés. El principal causante de la primera brecha en la relación interna del vestuario sale del Mallorca tras 7 años en el club y apenas 67 minutos jugados esta temporada. En cuanto a las incorporaciones, Jan Salas ha rescindido su cesión con el Córdoba tras apenas 115 minutos vestido de verde y blanco. Es un centrocampista joven con mucha versatilidad y con un perfil que permite ganar duelos y ser un jugador de recorrido. También se ha incorporado libre Justin Kalumba, procedente de Langers. El extremo francés destaca por su capacidad para encarar, generar superioridad en banda, por su velocidad y explosividad. Un perfil de atacante necesario para ayudar a Jan Virgili en sus incansables internadas. Y para finalizar, la cesión de Zito Lubumbo, procedente del Cagliari. El delantero angoleño es explosivo, con desborde constante, cayendo en banda o por dentro y con mucha intensidad. Aún así, es un ariete que lleva sin marcar gol en partido oficial desde el 30 de marzo de 2025 ante el Monza. Con todo esto, un mercado con nombres sin cartel, sin experiencia en la liga y con poca probabilidad de impacto inmediato, que es lo que se requiere. Ya hemos hablado de esto durante este podcast y durante este programa, que es lo más importante, por lo menos para mí, en clubes que ahora mismo necesitan esa inmediatez y que están ahogados por el descenso, como es el caso del Mallorca. Yo creo que se han movido en perfiles de jugadores que se necesitaban, pero sin ser nombres que ilusionen a la afición y que creo que a lo mejor van a tardar un poquito en asentarse. Hablando de todo esto, además, Jan Salas se ha roto el cruzado, por lo que va a estar fuera toda la temporada, por lo que su incorporación, vamos a decir que, entre comillas, no ha valido de nada. Muy mala suerte para Jan Salas y que esperamos que se pueda recuperar lo más pronto posible. Y luego el caso de Kalumba y de Lubumbo, pues hablamos de jugadores que no tienen experiencia en la liga. El caso de Kalumba pues puede ser más interesante por pues la explosividad que genera, por la velocidad, por los regates que pueda proporcionar y todas las situaciones que pueda ganar en banda para los Vedat Murici, sobre todo y prioritariamente Vedat Murici, que ahora mismo es el segundo máximo goleador de la categoría, pero es que sus aportaciones ofensivas se limitan exclusivamente al Kosovar. Jan Virgili genera mucho y todo eso lo genera para Murici, pero no hay más jugadores que puedan aportar en la faceta goleadora porque Virgili todavía no se ha estrenado de manera muy notoria en ese aspecto y porque el resto de jugadores que pudieran estar más cerca del área, como pueden ser Asano, como puede ser Abdon Prats, que este año está teniendo menos protagonismo, como puede ser Sergi Darder entrando en segunda línea, incluso Samu Costa, que ahora mismo es el segundo máximo goleador de la plantilla, están teniendo poco protagonismo en esa faceta porque es un equipo que le está costando mucho atacar, que le está costando mucho ser potente en ambas áreas, con las bajas de Rayo durante mucha parte de la temporada, con un Valgen que está siendo uno de los jugadores más capitales y que de hecho es el único jugador de primera división que ha jugado todos los minutos posibles, siendo jugador de campo evidentemente, pero más allá de todo eso es un Mallorca que le está costando mucho. Creo que las crisis que ha pasado en el vestuario y que creo que se sigue alargando porque hay rumores de que sigue una situación complicada en la zona entrometida de Mallorca, creo que está afectando mucho y creo que Lubumbo, hablando personalmente de este jugador, es un jugador que le va a faltar, que
que no espero una adaptación muy inmediata y que probablemente no pueda dar el rendimiento que necesita ahora mismo el Mallorca, que es un jugador que más allá de Murici genere también gol y que tenga oportunidades para poder sumar a favor del Mallorca. Con todo esto, un mercado al que le doy un 2, creo que es de los peores mercados que hay en Primera División. Las salidas no hacen mucho daño, sobre todo porque la de Dani Rodríguez, más allá de que la temporada pasada y en temporadas anteriores fue uno de los mejores jugadores del conjunto mallorquín, creo que este año, por la poca regularidad que estaba teniendo, no afecta de manera directa a cómo puede jugar el Mallorca en los próximos meses, pero creo que en lo emocional ha sido una pérdida muy importante por todo lo que ha generado y toda la crisis que se ha dado en torno a su figura, y creo que las llegadas, pues lo que digo, no son ilusionantes, no son perfiles que puedan tener una adaptación muy inmediata, que es lo que más se requiere en estos momentos, que no creo que tengan ese impacto que necesita ahora mismo Yago Barrasa, tenía el Mallorca, así que veremos en qué situación se encuentra el Mallorca para final de temporada, pero les auguro una situación muy complicada, aunque espero equivocarme. Turno ahora del Real Betis. El conjunto verde y blanco es un equipo irregular, lacrado por las lesiones y que consigue mantener una racha positiva a largo plazo. Aún así, está en octavos de Europa y quinto clasificado, pero con la sensación de que no muestra todo el potencial que tiene. Por ello, los únicos movimientos de salidas han sido generados por Gonzalo Petit, que rescindió su cesión en el Mirandés para poner rumbo de la misma forma al Granada. Y por otro lado, apenas podemos contabilizar el fichaje de Álvaro Fidalgo por 2 millones de euros procedente del América. El centrocampista obetense ha sido uno de los mejores jugadores de la Liga MX durante muchas temporadas y estaba ya deseoso de regresar a España. Es un jugador con muy buena visión de juego, control y manejo del balón, tiene buen primer toque, capacidad de giro bajo presión, circulación limpia y con mucha inteligencia táctica. Bueno, un mercado muy escueto, pero con el único movimiento que me parece muy acertado, en que en total me parece un mercado algo escaso y sin la búsqueda de un delantero fiable ni de laterales de nivel. Creo que ahí es donde más podía tener el foco el Betis, sobre todo porque ya se está viendo que sin el Cucho Hernández, el Chimi Ávila y Bakambu no están dando el nivel necesario. Hablamos también de que en cuanto a los laterales, pues Bellerín lleva media temporada lesionado y no se puede contar con él y tienes que utilizar a Aitor Ruibal como parche en casi todas las facetas del juego. Hablamos también de que Junior Firpo y Ricardo Rodríguez están teniendo una temporada muy irregular en cuanto a las lesiones y al nivel proporcionado, y en muchas ocasiones Valentín Gómez tienes que sacarlo de central para poder ponerlo de lateral izquierdo. En definitiva, creo que se podían haber explorado otras facetas de la plantilla para poder reforzar, pero aún así Álvaro Fidalgo me parece un fichaje espectacular. Sabemos todas las bajas que está teniendo ahora mismo el Betis, con la lesión de Isco, que lleva prácticamente toda la temporada fuera, Lo Celso ahora 2 meses lesionado, también Rabat, y bueno, con toda esta situación está claro que necesitaban un centrocampista con un perfil que creo que se adapta muy bien a lo que puede exigir el juego de Pellegrini, que creo que necesitaba este paso en su carrera después de varios años ahí en la Liga Mexicana, y que creo que es donde ha cogido su experiencia, aunque lejos de España, pero que va a sentarle muy bien para poder tener algo de galones tanto en su juego como en la plantilla. Y bueno, es un mercado pues muy sencillito, muy cortito. Le voy a poner un 5 porque no creo que ni esté bien ni esté mal, me deja ni frío ni calor. La salida no me dice absolutamente nada, porque era un jugador que ahora mismo no estaba contando en la plantilla, sino que estaba cedido en el Mirandés, donde no ha tenido oportunidades. Y el de Álvaro Fidalgo es un fichaje que ilusiona. Creo que en los pocos minutos que les está pudiendo ver está encajando muy bien en el esquema de Pellegrini y poco a poco le vamos a ir viendo crecer. Y en líneas generales, bueno, un mercado ramplón, simplón, donde esperaba un poquito más, pero bueno, que es más que suficiente para los requerimientos del Betis y las necesidades que tiene ahora mismo. Hablamos ahora del Real Madrid. El conjunto blanco atraviesa una de las temporadas más abruptas que se le recuerda en este siglo, con polémica en el vestuario, quejas de los aficionados, destitución del entrenador y críticas a la directiva. Eliminados por un equipo de segunda división de la Copa del Rey, vilipendiados a 16avos de Champions League y perdiendo una ventaja de 5 puntos sobre el Barcelona. Con todo esto, el Real Madrid ha sido junto al Athletic Club de Bilbao los únicos que no se han movido en el mercado invernal. Una medida completamente injustificada en base a las amplias necesidades de la plantilla merengue, con un centro del campo inoperativo y una defensa en cuadro. Aún así, se ha producido la única salida, que ha sido la cesión de Hendrik al Olympique de Lyon. El delantero brasileño no contaba para el técnico de ese momento, que era Xabi Alonso, con apenas 100 minutos a sus espaldas vestido de blanco. En definitiva, lo que digo, un mercado muy insuficiente y nulo que pone en mira la ineptitud de la directiva madridista, al que le pongo un rotundo 0.
creo que es el único, te confirmo que es el único 0 que he dado en todo este análisis. Podría haber puesto un no calificado, como en el caso del Athletic Club de Bilbao, porque no hubo ni salidas ni fichajes, pero creo que en el del Real Madrid, dado que no tiene un mercado tan limitado como el del Athletic Club de Bilbao por la filosofía que cumple el conjunto bilbaíno, estamos hablando de una inoperancia absoluta, de una dejación de funciones desorbitante, que muestra pues la ineptitud de una directiva que cree que tiene una plantilla como para poder competir por todo, pero que se ha visto que has perdido 2 competiciones en cosa de 2 semanas. Una de ellas, puedo entender la derrota contra el Barça en la final de la Supercopa de España, al final se puede dar, cara o cruz, son 2 grandes equipos y en esa vez pues un 3-2 salió cara del Barcelona, no pasa nada, no creo que el Madrid ahí tuviera una mala actuación, pero el caso de la Copa del Rey creo que es un punto donde deja muy señalada tanto a la directiva, el entrenador no, porque era su primer partido y no vamos a señalar ahí a Álvaro Arbeloa, pero a los jugadores sí, y donde creo que hay que poner el foco real en que la directiva no está haciendo el trabajo necesario para construir una plantilla ganadora. Creo que el vestuario tiene mucha parte de culpa en todo lo que ha estado sucediendo en este último año e inclusive el anterior, por esa falta de operancia, por la dejadez, por todo lo que se ha generado, toda la polémica que se ha generado en torno a diferentes situaciones de diferentes jugadores, que no voy a entrar a comentar ahora mismo porque si no esto sería un capítulo muy largo, pero donde está claro que hay jugadores señalados que no están sabiendo cumplir con llevar el escudo del Real Madrid en el pecho. Creo que no están sabiendo dar el nivel ni entender lo que es el Real Madrid y lo que requiere jugar para el mejor club de la historia del fútbol, y eso es algo que le señala directamente a la directiva. Tienes una plantilla de jugadores que no valen para vestir esta camiseta, una plantilla que necesita piezas para poder competir todas las competiciones que tú crees que puede ganar, y que ahora mismo, más allá de la Liga, no veo posibilidades de que toque metal este equipo por segundo año consecutivo, algo que sería muy grave en esta institución y que pues deja en cuadro un equipo que está completamente roto, que no tiene un director de orquesta, que no tiene ni sabe cómo jugar al fútbol y que se está apañando a las duras y a las maduras para poder sacar puntos que no saben ni cómo ni de dónde los sacan. Sí está claro que el Real Madrid sigue peleando por la Liga y que ahora mismo, en el momento que estoy grabando esto, es líder provisional de esta competición, es porque la tabla media del fútbol español está decayendo de una manera muy desorbitada y muy anómala. Anómala quizás no tanto, pero muy notoria desde luego. Con todo esto, decir que todo esto se basa en que el Real Madrid no le da la gana y a los directivos no les sale de ahí, y no lo voy a decir por si acaso me banean el audio, pero más allá de todo esto, creo que una dejación de funciones que es incomprensible en una institución de este calibre, donde se exige la máxima en todas las facetas, tanto en el juego, tanto en los aficionados, en la directiva y en el entrenador, donde la exigencia es la clave del éxito para este club, y donde no se está señalando a los verdaderos responsables de una dejación de funciones que va a llevar al club a su segunda temporada en blanco. Y finalizamos hablando del Español. El conjunto perico está siendo uno de los equipos revelación de la temporada. Clasificado a Europa League a estas alturas de la temporada, una situación completamente diferente a la vivida en la pasada campaña, donde luchaban por el descenso. Aún así, su inicio de 2026 está siendo realmente malo, sin poder ganar todavía. Por ello, las bajas del equipo han sido la rescisión de la cesión de Luca Coleoso, que ha regresado al Burnley para volver a ser cedido al Paris FC. El atacante italiano apenas había jugado 226 minutos bajo los mandos de Manolo González. Al mismo tiempo, Hugo Pérez ha sido cedido al Gimnàstic de Tarragona. El central barcelonés únicamente ha disputado 111 minutos en Copa del Rey y busca mayor continuidad. Y para finalizar, la cesión de Javi Hernández al Mirandés. El mediapunta barcelonés sumaba apenas 78 minutos como perico. Y en el apartado de llegadas, la única novedad es la cesión de Cyril Ngong procedente del Nápoles. El extremo belga destaca por su desequilibrio, verticalidad, siendo un jugador con una técnica muy depurada y gran polivalencia. Creo que a mi parecer es un mercado algo escaso, aunque con la llegada de un perfil muy necesario como es el de Ngongue, pero hecho en falta la llegada sobre todo de un delantero y de un central, que creo que era la mayor prioridad. Creo que las piezas como Roberto Fernández y como Quique García se quedan algo escuetas porque no tienes otra opción en la delantera, y en muchas ocasiones vemos cómo juega con un 4-4-2, con esa doble punta y sin un suplente para esa posición. Creo que se me hace algo escueto, además con la baja hasta final de temporada de Javi Puado, y en el caso del central creo que es la situación más
agravante. Tienes a Cabrera, Riedel y Calero, son las únicas 3 piezas que tienes para completar esa posición, y creo que en algunas ocasiones está viendo escaso porque Riedel empezó muy bien en la liga, pero creo que se ha ido desinflando un poco, y Calero es un jugador algo irregular. Solo te quedas con Cabrera, que en estos últimos partidos se está viendo la cara más oscura del central uruguayo, y creo que es algo insuficiente si tu objetivo real es la Europa League, que creo que es un objetivo por el que puedes luchar. Se te ha ido yendo un poco lejos con estos últimos resultados que ha ido atravesando el club en 2026, pero que creo que sigue siendo completamente real por esa mala situación de la tabla media en España que precisamente comentamos, pero que, bueno, que te sigue acercando a poder soñar con que el Español vuelva a competir en Europa. Las salidas, poco que comentar, jugadores que no tenían regularidad ni minutos ni contaban para Manolo González, por lo que tampoco creo que sea nada reseñable, y la llegada de Engón creo que es un perfil diferente, creo que se parece un poco al estilo de Dolan, y que con ambos en las dos bandas pueden aportar mucho al juego del Español, por lo que en definitiva a este mercado le doy un 5, muy parecido al que hemos comentado antes del Real Betis, ni frío ni calor, creo que podía haber estado mucho mejor en otras facetas que necesitaba el conjunto perico, pero que más allá de todo eso, las incorporaciones y las salidas tampoco me dicen demasiado, por lo que esperemos que con esto al Español le sea suficiente para seguir soñando por Europa. Con esto finalizamos la segunda parte de la valoración de los fichajes del mercado de invierno de la Liga. Espero que os haya gustado un montón, y al igual que dije en la primera parte, creo que es un análisis muy interesante al que espero vuestro feedback, donde pues eso, hemos entrado a valorar todas las entradas, salidas de todos los clubes en base a las necesidades, cómo se pueden incorporar y cómo pueden afectar al rendimiento inmediato, que es lo que más se pide y que he hecho mucho recalco y he marcado con mucha importancia, porque creo que la requiere en todos los clubes, las necesidades y los objetivos que tenga cada plantilla. Así que nada, espero veros pronto en otro programa que seguro que llega dentro de nada y que os haya gustado un montón. Nos vemos, chao.